de convencional que nos corresponde a nuestro curso, que es el tratamiento de aguas residuales para aguas municipales, que es la desinfección del efluente. Hasta aquí sería el tratamiento convencional de aguas municipales de una planta de tratamiento convencional. Este es el último tratamiento o la última etapa de un tratamiento de aguas. Después del tratamiento biológico vendría la desinfección del efluente. Entonces, hasta aquí llegaría el tratamiento convencional, ¿sí? De lodos, del tratamiento biológico, de lodos activados, sale el efluente, entonces seguiría la desinfección. La desinfección no es más que el último paso del tratamiento secundario de esta agua residual, que tiene el propósito de destruir cualquier organismo patógeno que pudiera haber sobrevivido al proceso del tratamiento que antecede, es decir, al tratamiento primario, al pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario. ¿Y cuál es su finalidad? Pues proteger la salud pública. Eso es importante, ¿por qué? Porque hay microorganismos que, que tenemos, pues evidentemente, trabajando para degradar la materia orgánica, transformarla, y que dentro de todos ellos tenemos protozoarios, hay virus, hay hongos, pero también hay bacterias. Entonces, la desinfección garantiza precisamente que no haya restos de ellos, pero además de ellos, pues que haya también algunos otros microorganismos como huevos del minto, que son potencialmente infecciosos y que causan muchos otros estragos en nuestro organismo. Por eso definen esto como protegiendo a nuestra salud pública. Estos huevos del Minton son los que más se miden en nuestras normas oficiales mexicanas porque, bueno, pues son los causantes de muchas enfermedades gastrointestinales y que muy difícilmente se llegan a controlar, y estas enfermedades gastrointestinales pues causan la muerte rápidamente por diarreas y deshidratación. Entonces, si bien la remoción de la DBO y los sólidos suspendidos totales tienen el objetivo de proteger principalmente al ecosistema acuático, ahora la desinfección tiene el objetivo de proteger la salud pública. Es un símil para que ustedes lo entiendan así. Primero protegemos al sistema acuático removiendo DBO y sólidos suspendidos totales. Ahora vamos a proteger la salud pública con la desinfección, ¿sí? Y ahora, la desinfección del agua residual es particularmente importante cuando el efluente secundario es descargado en un cuerpo receptor usado pues para nadar o para el consumo humano. Esto es bien importante porque vamos a entender para qué se va a usar. ¿Por qué? Porque por lo regular estos cuerpos de agua receptores se utilizan en comunidades. Por eso les pedí que su proyecto fuera en una comunidad, no en una ciudad, porque una ciudad pues es muy fácil de tratar y poder tener controles mucho más severos. En cambio, en una comunidad apartada es muy difícil que se tengan estos controles. Entonces, que ustedes diseñen una planta y que descarguen un río es algo que ustedes tienen que garantizar por la salud pública de la comunidad, una comunidad que está apartada de una red pública de abastecimiento de agua, donde ustedes tienen que colocar esta planta que garantice dos cosas, lo que acabamos de mencionar: el cuerpo de agua o los ecosistemas acuáticos, y la salud pública de la comunidad que está apartada de las ciudades. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que poner muchísima atención en estos dos factores, ¿sí? En general, el agua residual se va a desinfectar con cloro. Esa es la principal fuente, porque es la que ha demostrado tener mayor eficiencia por algo que se conoce como efecto de cloro residual. Este cloro residual, pues bueno, significa que con el paso del tiempo va quedando un remanente de cloro que va a tener ese efecto que en cuanto el cloro que va a matar a los microorganismos en ese momento, se agota el cloro, pero queda un porcentaje de cloro que, conforme va pasando el tiempo, ustedes saben que los microorganismos se reproducen por aspectos como temperatura,
concentraciones de algunas partículas orgánicas y eso eh, pre- se conduce a las condiciones favorables para que se reproduzcan y entonces entra en acción ese cloro residual y empiezan a trabajar el cloro sobre esos microorganismos y los mata. A eso se refiere el cloro residual. Ahora, se requiere una dosis aproximadamente de 10 miligramos por litro para dejar 0,5 miligramos del litro de cloro combinado residual, que es lo que me refiero, en el efluente secundario. Es decir, esos 0,5 miligramos del litro que quedan van a estar ahí, van a estar inactivos hasta que empiece a haber microorganismos que empiecen a procrearse y entran en acción esos 0,5 miligramos de cloro para poder matar a esos microorganismos y evitar que se reproduzcan y puedan causar enfermedades o daños a la salud humana, ¿sí? Así es como funciona el cloro residual. Ahora, un buen desinfectante debe ser tóxico, pero para los microorganismos a concentraciones menores que los límites de toxicidad para humanos y animales superiores. Es decir, debe ser tóxico para los microorganismos, pero no para los humanos y animales. Hay que tener mucho cuidado. Además, tener una tasa rápida de eliminación y persistir lo suficiente para evitar que se reproduzcan nuevamente estos microorganismos. Es decir, que se elimine rápido, que mate a los microorganismos y que se elimine rápido, pero que quede o que persista un tiempo lo suficiente para que evite que se reproduzcan microorganismos. Su tasa de persistencia debe de garantizar que no se reproduzcan microorganismos, ¿sí? Al menos el tiempo para que dé a que los animales y el ser humano lo podamos consumir. ¿Cuál es la química de la cloración? Es muy sencillo. El cloro puede aplicarse al agua en forma gaseosa, es decir, el cloro gas, que está ahí, el cloro molecular, que es Cl2, o como en productos ionizados sólidos, es decir, en hipoclorito de calcio, que es CaOCl2, e hipoclorito de sodio, NaOCl. Esos se les llaman productos ionizados porque cuando entra en contacto con el agua, se van a ionizar. ¿Qué es la ionización? Se van a separar, se van a cargar cada uno en forma de iones. Por un lado, se separan, se ionizan, se separan, es decir, el calcio se queda cargado con forma positiva y el OCl se queda cargado en forma negativa. El calcio es +2 y el OCl es -1 y el Na cargado +1 y el OCl -1. Se separan cuando entran en contacto con el agua. Por eso se dice que son productos ionizados sólidos. Y las reacciones son las que aparecen ahí. ¿Qué es lo que les digo? El cloro gas más el agua, ácido hipocloroso, más el ion hidrógeno, más el ion cloro. Aquí está en el que es el hipoclorito de calcio, se ioniza, que es lo que les digo, se separa en el ion calcio más en el ion hipoclorito. El hipoclorito de sodio se separa en el ion sodio y en el ion hipoclorito. Entonces, estas son las tres reacciones con las que podemos tener el desinfectante del cloro. ¿Cuál es la forma más peligrosa que podemos trabajar el cloro? El gas. El cloro gas siempre va a ser el más peligroso. ¿Recuerdan ustedes cuando fuimos a Tequila en qué forma tenían el cloro? Bueno, yo no fui a Tequila. Los que fueron, dije. A ver, los que fueron. Creo que el gas. Exactamente. Estaba en gas.
estaba en tanques de gas el cloro. Esa es la forma más peligrosa de manejar el desinfectante de cloro en forma gaseosa. Si a ustedes les interesa el área de riesgos químicos, se pueden hacer evaluaciones de riesgo químico de todos esos tanques de almacenamiento y hacer análisis de riesgos. ¿Qué pasa si hay una fuga de gas cloro? Si hay una fuga de gas cloro, el gas cloro, solamente con inhalarlo, mata a la gente que lo inhala. ¿Por qué? Porque es un corrosivo y quema todo lo que es el tracto respiratorio. Entonces mata a las personas que lo inhalan. Entonces es la forma más peligrosa en que hay de manejar el desinfectante. Entonces es uno de los gases más peligrosos que hay, o si no es el más peligroso que hay, de los desinfectantes y de los gases en forma en la química, digamos, de los desinfectantes. Entonces, eh, es de los menos recomendados. Incluso si ustedes buscan en internet por curiosos en este fin de semana, busquen accidentes químicos con clorogas y van a ver, son impresionantes esos accidentes. Entonces, los más recomendados para una planta de tratamiento de agua residual siempre son lentejas, así se les llama lentejas, porque son como lentejas que comemos. Esas son exactamente las mismas formas, son los que son blancas. Lentejas de hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio. Esa es la forma más segura de manejar el cloro para desinfectar el agua residual. ¿Sí? Mm, Aquí tenemos, pues, nada más las ecuaciones que les expliqué. La ecuación del ácido hipocloroso y el ion hipoclorito se relacionan, pues, precisamente mediante la ecuación que acabamos de ver. Y en esta se gobierna principalmente, pues, el pH, la temperatura, como vemos en esta figura, el valor del pH, que se encuentra precisamente mm, que a menor pH es mayor el porcentaje de del ácido hipocloroso. Conforme va bajando el, aumentando, perdón, el pH, va bajando el porcentaje de el ácido hipocloroso y va aumentando precisamente el ion hipocloroso, perdón. ¿Sí? Entonces, hay una relación de temperatura y pH, ¿no? A mayor pH, mayor temperatura, disminuye el porcentaje de acidez, por sí, y se forma más el ion hipocloroso. Entonces, la suma de el ácido hipocloroso y el ion hipocloroso se llama cloro libre residual y es el desinfectante primario empleado. Entonces, el ácido hipocloroso es el desinfectante más efectivo, como lo expresa la ecuación que ya vimos, y se produce en una relación 1:1 con la adición de clorogas, junto con la reducción de pH que limita la conversión de este ion hipocloroso. ¿Bien? Ahora, este clorogas puede licuarse por compresión, que ya conocemos cómo se hace la compresión de gases, y transportarse al sitio en tanques. Pues sí, pero es muy peligroso el transporte de este gas porque pues, puede haber muchos accidentes al transportarse y entonces, pues, como les decía, el gas mata pues rápidamente a las poblaciones, ¿no? O a la gente y sobre todo pues animales y personas, ¿no? Y debido a que se regasifica fácilmente, tiene una solubilidad aproximadamente, pues fíjense, de 700 miligramos por litro en el agua, al pH y temperatura presentes del agua tratada. Generalmente está formado de cloro y es una especie preferida. Entonces realmente eh, pues se disuelve rápidamente en el agua. La aplicación de hipoclorito tiende a aumentar el pH, llevando la reacción al
el ion hipoclorito, menos efectivo. Pues sí, pero pues ahí tendrían que agregar mucho hipoclorito, pues sí, porque está disociado, entonces ahí hay que agregar mucho hipoclorito para aumentar la efectividad. Pero pues bueno, garantiza uno mucho más, eh, hay mucho mm, menos riesgo de que suceda un accidente eh, que el gas cloro. Sí, el gas cloro, pues si hay una fuga, pues fácilmente se forma una nube tóxica que puede matar a mucha gente. Y aún así esa nube viaja fuera de las instalaciones y puede matar población civil. En cambio aquí pues no puedes matar a nadie, simplemente pues le tienes que echar muchas lentejas al agua y pues ya, no pasa nada. Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando tienes un gas cloro y pues ahí sí tienes que tener mucho cuidado a la hora de que haya una fuga, ¿no? José Anaya me pregunta, ¿hay manera de crearlo en casa? ¿De crear qué cosa, José? Ah, no, ¿cómo crees? No, no, el gas cloro no se puede crear en casa porque necesitas, condiciones específicas para crear eh, el gas cloro. No, no, eso es, por ejemplo, cuando salió que se mezclaban algunos, limpiadores en casa, son otras sustancias. Eh, Se puede liberar algunas sustancias mm, mm, tóxicas, pero derivados del cloro, pero no el cloro gas al 100%. Entonces, sí puedes inhalar compuestos clorados, pero no clorogas como tal al 100%, pero sí compuestos derivados del cloro, que son compuestos tóxicos también. eh, pero esos, más que quemarte el tracto respiratorio, lo que van a hacer es intoxicarte a nivel de provocarte que se te cierre la laringe. Entonces, ahí esos ya son más intoxicaciones que quemaduras. En lo que hace el clorogas es quemarte. Y entonces son cosas diferentes ahí en cuestión de afectaciones a la salud. Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, Sí, profe. ¿dónde? Profe, si dice que el gas cloro es el más tóxico, porque es el que se está utilizando en la planta de tequila y también una vez fui al sistema Samara y también utilizaban gas cloro para desinfectar el agua, pero entonces si es el más tóxico, ¿por qué se utiliza ese y no se utilizan los otros? Porque es el más efectivo para desinfectar. Entonces, ellos quieren garantizar que haya una desinfección en cuanto al efecto residual. Sin embargo, el riesgo de que haya una fuga, o más bien, no de que haya una fuga, sino el riesgo del almacenamiento o el riesgo de un accidente y los efectos de que haya un accidente son mayores. Ese es el problema. Entonces, mientras ellos mantengan las condiciones óptimas del almacenamiento y sigan todo al pie de la letra en el almacenamiento y que no vaya a haber un accidente, pues digo, está bien. Pero si no, pues es como que digo, más vale mejor tener cuidado, ¿no? Entonces digo, no hay como que algo que diga, no, no lo use. Es el más recomendado para garantizar la desinfección. Solo que deben cumplir con los requerimientos de el almacenamiento correcto, dar
las medidas de seguridad que debe de tener los tanques de almacenamiento, porque además los tanques de almacenamiento están sujetos a presión y esos tanques a presión deben de tener ciertas medidas, además deben de presentar un análisis de riesgo para esos tanques. Entonces son muchos requisitos que se les piden para poder tener tanques de almacenamiento para clorogas, porque no están almacenando cualquier sustancia tóxica, ¿no? Entonces, para ese tipo de gas sí se les piden muchísimos requisitos, ¿no? Gracias. Ujú. Bien, entonces, seguimos. El hipoclorito de calcio comercial contiene aproximadamente el 70-80% de cloro disponible, mientras que el hipoclorito de sodio contiene solo el 3 al 15% de cloro disponible. Se experimentan algunas dificultades para disolver el hipoclorito de calcio y en condiciones equivalentes ambos hipocloritos son más costosos que el cloro gas licuado. Eh, entonces, realmente, a ver, es decir que aquí está la respuesta, José. Realmente el costo eh, es mucho más caro los hipocloritos que el gas licuado, ¿no? Entonces, por eso es que la gente se vamos por el gas licuado o el gas cloro que los hipocloritos. Y los hipocloritos reducen el riesgo, pero el gas cloro aumenta el riesgo, pero es más barato. Entonces prefieren comprarlo, aunque el riesgo sea mayor, pero es mucho más barato. ¿Sí? Entonces, realmente aquí está la respuesta, ¿no? Gracias, profesor. Ujú. Aquí está otra vez. No obstante, pues algunas veces las circunstancias determinan pues el uso de algunos que son hipocloritos, especialmente las condiciones de riesgo, que era lo que les venía diciendo. Sobre todo porque cuando las plantas de tratamiento están ubicadas en zonas altamente o densamente pobladas, pues sí, ¿no? Hay que evaluar esa parte porque si hay una fuga de gas cloro en una zona altamente, densamente poblada, pues pones en riesgo no solo a tus trabajadores, sino a la población civil. Entonces ahí tienes que evaluar, pues haces el análisis de riesgo y la nube tóxica en tu software y haces el análisis de riesgo y dices, "Put, si hay una fuga de gas, ¿a cuánta gente voy a matar?" Entonces, pues realmente ahí es donde se haces las circunstancias van a determinar el uso forzosamente de hipocloritos en lugar del gas cloro, ¿no? Entonces ahí se juega con muchas circunstancias, no solo es el costo, sino dónde se ubican, la población civil, la flora, la fauna principal, la fauna principalmente también determina esas condiciones, ¿no? Además que el cloro es un oxidante muy fuerte, tóxico a los humanos y más pesado que el aire, por lo que se expande lentamente a nivel de piso. Por eso les digo, vean un video de las fugas de gas cloro y van a ver cómo se mueve muy lentamente y se ve como si estuviera muy pesado y se expande así una nube muy pesada y se ven muy curiosos los accidentes así, cómo se mueve la nube de gas cloro. Entonces, realmente se debe tener precauciones en su proceso, transporte y el uso de este mismo, ¿no? Eh, a lo que les decía, esto de los hipocloritos están muy bien indicados en plantas localizadas, donde hay población asentadas alrededor y requieren pues grandes cantidades de cloro, ¿no? O sea, realmente ahí sí son inmensas las cantidades de estas de hipocloritos, ¿no? Si la concentración de cloro es pequeña, probablemente elimina los microorganismos penetrados en la célula y reacciona a las enzimas, bla, bla, bla. Si es grande el microorganismo, se destruye debido a la oxidación de la pared celular. Entonces, hay que jugar con esto. Por eso a mí me gusta mucho también la línea de investigación de los riesgos químicos, almacenamiento de materiales peligrosos,
¿Qué pasa si hay una explosión? ¿Qué pasa si hay almacenamiento de gases? ¿Qué pasa si hay una fuga de un material, un derrame? Estas de las esferas de almacenamiento, los tanques salchicha, los recipientes, las tuberías que conducen los gasoductos o los oleoductos, o sea, todo este tipo de cosas también son muy interesantes de analizar con algunos software especializados para saber hasta dónde van a alcanzar los radios de afectación, cuáles son las diferentes zonas de amortiguamiento, si se colocan o no se colocan. Entonces, todo esto es muy interesante, ¿no? Todo esto involucra también una planta de tratamiento de aguas residuales. Ahora, los factores que van a afectar el proceso son la forma del cloro, el pH, evidentemente la concentración, el tiempo de contacto que va a estar el cloro, el tipo de organismos, evidente como le dijimos al principio, virus, hongos, eh, levaduras, puede ser, protozoarios, etc., la temperatura. Entonces, la relación entre la concentración del cloro y el tiempo de contacto se expresa como esta ecuación, que es la concentración del cloro en miligramos por litro, el tiempo requerido para un porcentaje dado de eliminación en minutos. N y K son constantes derivadas experimentalmente para un sistema dado. Y los efectos de la variación de la temperatura pueden ser modelados con la ecuación siguiente, derivada de la ecuación de Van Hoff-Arrhenius, que esa ya también habíamos visto anteriormente, donde T1 y T2 son tiempos requeridos para las eliminaciones dadas. T1 y T2 mayúscula son temperaturas correspondientes a T1 y T2 en grados Kelvin. R es la constante del gas y una caloría por Kelvin mol. Y E es la energía de activación relacionada con el pH. ¿Sí? Las energías de activación para el cloro acuoso, estas son a estos pHs, entonces ya están dados. Y en virtud de que el cloro es un oxidante fuerte, reacciona con casi cualquier material que esté en contacto reducido. Esto sucede en el agua con el hierro, el manganeso, el ácido sulfídrico y sustancias orgánicas. El amoníaco está presente algunas veces en pequeñas cantidades. Entonces hay que pensar que es un oxidante muy fuerte y va a reaccionar con casi cualquier material, ¿no? Estos materiales oxidables consumirán el cloro antes de que tenga oportunidad de actuar como desinfectante. La cantidad de cloro requerida para este propósito debe determinarse experimentalmente. Entonces, se hace en el laboratorio previamente. Regresamos a los primeros temas casi de pruebas de tratabilidad, dado que la cantidad de naturaleza exceda del material oxidable en alguna rara vez se conoce. Y la efectividad de diferentes desinfectantes químicos, aquí lo tenemos ante la E. coli a un pH 7,5 y una temperatura de 5 grados Celsius. Lo podemos ver aquí. Aquí tenemos diferentes desinfectantes como el ozono, el cloro, el yodo, el dióxido de cloro, el bromo, los iones de plata, la cloramina, el permanganato de potasio, el peróxido de hidrógeno. Son diferentes desinfectantes y vemos cómo la concentración del desinfectante en tiempo de contacto, ¿no? Y el cloro, pues, suele ser el más efectivo, ¿no? Hay otros que son eh, mucho más efectivos, pero en términos de tiempo de contacto, pues ahí sí, van a excederse por las concentraciones. Y las concentraciones, acuérdense, que no deben de ser superiores a los que para que degraden al microorganismo, pero deben ser suficientes para degradar al microorganismo, pero no lo suficientes para que dañen al ser humano y a los animales. Entonces los otros pues ya nos pueden dañar a nosotros o a los animales. Y esta es una curva muy interesante porque en esta gráfica observamos cómo se determina la curva de la demanda de cloro y representa la que ocurre al cloro que se añade al agua que contiene una cierta cantidad de sustancias inorgánicas reductoras como amoníaco y sustancias orgánicas con las que va a reaccionar. Y seguidamente vemos, por ejemplo, al principio vemos la destrucción del cloro por compuestos reductores, es decir, cómo va a reaccionar el cloro con los reductores, está compitiendo. Y entonces empieza a haber un consumo del cloro. ¿Por qué? Porque está compitiendo con los reductores. Se consume ese cloro y después queda el residual combinado.
ese residual combinado empieza a formar compuestos orgánicos de cloro y de cloraminas. Aquí se forman las cloraminas, se combinan. Por eso se llama residual combinado, porque forma cloraminas. Se forman y después viene la destrucción de las cloraminas y de compuestos orgánicos de cloro. Es decir, se empiezan a destruir todos ellos. ¿Por qué? Por la formación de estos compuestos clorados. Se empiezan a destruir o a transformar. Más que destruir, se transforma. Por eso se empieza a caer esta curva. Y entonces, al transformarse todos estos compuestos que se formaron de cloraminas y compuestos orgánicos clorados, queda ahora sí el residual. Este cloro residual libre, o sea, es cloro libre que ya no está combinado, ya lo que se combinó con las cloraminas y compuestos orgánicos clorados, ya se transformaron y queda el cloro libre. Este cloro libre ya queda solito y entonces la formación del cloro libre y presencia de compuestos orgánicos de cloro no destruidos, es decir, quedaron orgánicos por ahí libres que no se combinaron con el cloro, que quedaron ahí libres y que son los que vamos a tener. El cloro libre va a estar ahí como que atento, digamos, está ahí observando, atento de que esos compuestos orgánicos no empiecen a reproducirse. Si empieza a ver este cloro residual que se empiezan a reproducir con compuestos, con microorganismos, es decir, esos compuestos orgánicos se empiezan a disminuir y empieza esa disminución de compuestos orgánicos, empiezan a disminuir, significa entonces que hay microorganismos que se los están degradando, entonces eso significa que hay microorganismos que se empiezan a reproducir. ¿Y qué va a pasar? Que entonces el cloro va a tener una indicación de empezar a atacar a esos microorganismos y también agarrar a esos compuestos orgánicos para formar nuevamente compuestos organoclorados, para empezar nuevamente a formar esta curva, más bien esta línea, y empezar a degradar. Y entonces de esa manera evita nuevamente que se formen microorganismos y se formen compuestos orgánico-clorados. Entonces, u organoclorados. Entonces, de esa manera trabaja este cloro residual. Esa es la forma en que se garantiza la desinfección a largo plazo. Primero, destruye o transforma todos los microorganismos y materia orgánica inicial, pero queda en residual combinado, que se forman cloraminas y compuestos organoclorados. Después viene la fase de transformación de estos. Se destruyen o se transforman y se libera el cloro residual. Queda el cloro libre, pero también queda materia orgánica libre y ese es el indicativo para él. Mientras no cambie, disminuya, porque es el indicativo. Si en la materia orgánica empieza a bajar, es indicativo de que hay microorganismos que se la están comiendo, entre comillas, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es la materia, el sustrato para los microorganismos. Entonces baja esa materia orgánica, entonces el cloro dice, alguien se la está comiendo. Y entonces actúa para ir y destruir a los microorganismos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, Va. profe. Bueno, esto es lo mismo, lo que les acabo de explicar, paso a paso. Igual, lo mismo, lo mismo. Ahora, el agua debe clorarse hasta que aparezca una cierta cantidad de cloro residual. Es decir, debe de haber un punto de quiebre. Ese es a lo que le llaman punto de quiebre. ¿A cuándo aparece? Pues ya cuando se quiebra esa curva, ¡pum! Eso por eso se hace todo experimental, ¿sí? Es decir, puede observarse que la curva no llega a alcanzar el eje de las abscisas debido a que queda una parte de materia orgánica clorada que no ha sido totalmente oxidada, que era lo que les decía. Esto ocurre frecuentemente en las aguas naturales y se debe a la presencia de compuestos orgánicos cuya oxidación completa requiere mayor tiempo de contacto con el cloro. Esta oxidación se completará durante el almacenamiento gracias al cloro residual libre que debe quedar en el agua
para este propósito y evitar cualquier contaminación. Evidentemente es lo que hablábamos. Ahora, se denomina cloro residual total a la suma del cloro residual combinado que quedó como las cloraminas y el organoclorado y al cloro residual libre. A eso se le llama esa suma de esos dos, cloro residual total. ¿Sí? De las curvitas, a eso se le llama cloro residual total. Los productos de oxidación de sustancias orgánicas causadas por el cloro son frecuentemente indeseables. Pues sí, porque no queremos que esas sustancias orgánicas estén presentes ahí. Ahora, los ácidos orgánicos húmicos y fúlvico forman compuestos organoclorados y se sospecha que son cancerígenos. Por eso, estos hay que retirarlos. Cantidades pequeñas de compuestos fenólicos reaccionan con el cloro provocando problemas severos de olor. Ahora ya saben de dónde vienen esos olores después de la cloración. Por eso cuando dicen, ay, huele mucho a cloro, ay, huele feo. Ah, pues viene ¿por qué? Porque hay reacciones con compuestos fenólicos. Estos fenólicos reaccionan precisamente con el cloro. Entonces hay que tener cuidado cuando huela feo después de la desinfección, porque entonces hay compuestos fenólicos, ¿sí? Las sustancias orgánicas originales deben removerse antes de la cloración y los compuestos indeseables después de la cloración. Es decir, después de la cloración debe de haber todavía una remoción para evitar que se formen y así evitar también que haya un mal olor. Ahora, los compuestos pueden removerse mediante adsorción. Ahora viene esta parte de pasarlos por carbón activado, que es evitar que haya malos olores. Por eso el carbón activado quita el mal olor y también sustituye a lo que son las cloraminas, ¿sí? Y entonces, pues, quitamos el mal olor, quitamos los fenoles y quitamos todo esto. Entonces, un agua que es pasada por la desinfección no garantiza que quite el mal olor, sino tiene que pasarse por un filtro de carbón activado para quitar el mal olor. ¿Queda claro? Por eso, luego las aguas de las purificadoras, que son más económicas, tienden a tener un sabor y un olor como que característico así rarito. ¿Por qué? Porque a veces no las pasan por un filtro de carbón activado, por esa parte. ¿Sí? Ahora, las cloraminas se forman agregando una cantidad pequeña de amoníaco de agua y después cloro. Las reacciones del cloro con el amoníaco, pues son estas, ¿no? El amoníaco más el ácido ácido hipocloroso nos forman la monocloramina más el agua. Y después tenemos la monocloramina más el ácido hipocloroso, forman la dicloramina más agua. Y después tenemos la monocloramina más el ácido hipocloroso y nos forma el tricloruro de nitrógeno más agua. Entonces, de alguna manera, aquí formamos todas las cloraminas, ¿sí? Las cloraminas y que al final nos va a dar tricloruro de nitrógeno. Por eso es que son tan olorosas. Ese es el origen del olor, el nitrógeno. El nitrógeno es el que da ese olor característico de un agua que pasa después del cloro, ¿sí? Las cloraminas. Ahora, ¿estas reacciones de qué van a depender? Básicamente, pH, temperatura y cantidades reactivas. Si el pH es mayor a 6,5, las monocloraminas serán especies predominantes. Dado que las residuales combinadas con desinfectantes menos efectivos, se requieren concentraciones de 2 a 3 miligramos con tiempos de contacto mayores a 30 minutos. Las cloraminas son persistentes y proporcionan protección continua contra el recrecimiento. Entonces, las cloraminas de alguna forma ayudan a que no haya recrecimiento. La dosificación del cloro. Esta dosis del cloro dependerá de los siguientes factores: gasto de agua a tratar, tiempo de contacto adecuado para hacer efecto, cantidad de cloro residual específica y demanda de cloro necesario. La demanda de cloro está relacionada con la temperatura, tiempo de contacto, concentración de microorganismos, procesos previos a los cuales se haya sometido el agua
gasto a tratar o desinfectar. Para obtener la dosis de desinfectante, al valor de la demanda de cloro se suma el cloro residual. El valor de la demanda de cloro se determina en laboratorio, realizando pruebas con el agua a desinfectar, mientras que el cloro residual está fijo por la normatividad en materia de control de calidad de agua. ¿Queda claro? Entonces, para obtener esa dosis es experimental y mientras que el cloro residual está fijado por la normatividad en materia de control de calidad del agua. ¿Sí? Un método sencillo para determinar la demanda de cloro es el siguiente. Se enumeran 10 frascos de 250 mililitros del 1 al 10, previamente desinfectados con un volumen conocido de muestra, por ejemplo, de 100 mililitros. 2. Se prepara una solución de agua de cloro de 1 gramo por litro debidamente valorado y una solución de almidón, siguiendo las indicaciones de los métodos normales de análisis de agua y aguas residuales. 3. Se vierte cada frasco un volumen de agua de cloro, de modo que el frasco marcado con el número 1 se agregue un volumen pequeño y se va aumentando en cada frasco hasta llegar al último. Por ejemplo, se empieza con 0,1 mililitro, después 0,2 y así sucesivamente hasta llegar al último con la mayor concentración. ¿Qué pasó? 4. Se deja transcurrir el tiempo de contacto, que pueden ser desde 15 minutos hasta unas horas, dependiendo de los factores explicados en párrafos anteriores. Una vez transcurrido el tiempo de contacto, se vierten en cada frasco unos cristales de yoduro de potasio y se agitan. Inmediatamente después, también a cada frasco se le pone 1 mililitro de solución de almidón y se vuelven a agitar. Si el cloro se ha consumido totalmente, no se notará ningún color, pero si queda algo, reaccionará con el compuesto de potasio, liberando el yodo, el cual a su vez dará una coloración azul al mezclarse con el almidón. La cantidad presente de yodo liberado será la representatividad del cloro que se necesitó para la desinfección. El primer frasco, contando desde el número 1 como el inicial, que presente coloración azul muy débil, será el que representa el valor de la demanda de cloro y con la dosificación de agua de cloro que haya recibido se calculará como sigue. Demanda de cloro, mililitros de solución de cloro entre los mililitros de muestra por 100. La dosificación necesaria para la desinfección del agua en estudio será la demanda de cloro determinada en el laboratorio más el cloro residual dado por las normas de calidad de agua potable o por las aguas residuales tratadas, según corresponda. Métodos de cloración. En general, para la desinfección de grandes volúmenes de agua, la forma gaseosa del cloro es la más económica y para volúmenes pequeños más común empleando compuestos de hipoclorito. El gas cloro es almacenado y transportado en cilindros de acero presurizados. En el interior de cilindros, el cloro bajo presión está en estado líquido. Cuando es liberado, se vaporiza. Los cilindros son de capacidades de 68 y 908 kilogramos. Pasa mi compa. ¿Por qué se acabó? Pues ya se acabó. Y jóvenes. ¿Preguntas? Creo que no, profesor. ¿No? Entonces, la dosis pues se saca precisamente como les di el método aquí, paso a paso, sumando lo que aparece en la norma oficial de calidad de agua potable. Se suma ahí el, el remanente a lo que salga en la experimentación. De ahí sacan ya la dosis óptima y ya, de esa manera sacan en la cloración. Y ya, ¿cómo ven?
¿Algún comentario, jóvenes? Entonces, todo eso es en base a pruebas de laboratorio y ya después se aplica a gran escala, ¿no? Así es. Sí, todo esto es con base a 100 mililitros y después ya lo escalan al volumen de sus tanques o al efluente. Ok, gracias, profesor. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Ni, No, profe, todo bien. ¿no? Y ni porque fue en línea Ramsés se conectó, ¿verdad? Yo le dije, profe, yo le dije. Sí, ya me quedó más que claro que es Ramsés ni en línea ni presencial. Bien, jóvenes. De todas maneras, ya saben, las presentaciones se las voy a mandar para que la tengan, ¿sí? Y bueno, déjenme ver. Ahí todos están viendo, ¿verdad? Sí. Están viendo. No teníamos Drive nosotros, ¿verdad? No. ¿No, profe? Mm, ok. A ver, aquí están los ejercicios de balance de lodos. Ya la vieron todos, ¿no? Sí. Y aparte, las canciones, porque también va a decir, ay, no has subido las canciones. Aquí está la carpeta para las canciones. Y le ponen su nombre a la canción. Su nombre de ustedes, ¿eh? Y aparte el nombre de la canción. ¿Qué más teníamos pendiente? Ah, de una vez ponemos la carpeta del proyecto. Proyecto, crear. Y aquí en el proyecto vamos a crear equipo uno. Crear equipo. Ay, equipo. ¿Cuántos equipos somos? Creo que no estamos numerados, profe. ¿No? Bueno, equipo 2, equipo 3. Ahí escogen un equipo ustedes. Creo que deben ser 5, si no me equivoco. 5. ¿Sí? Cada equipo tendrá que subir ahí, este,
su proyecto, el escrito y el podcast. ¿Queda claro? ¿Cómo que de cuántos, José? Dijimos que eran 5. ¿Sí? De 5 máximo los integrantes. Entonces, ahí en esas carpetas tendrán que subir eh, el trabajo final escrito y el podcast del proyecto. ¿Queda claro? Y después voy a crear otra carpeta que sea podcast de libro. Y otro de artículo. Entonces, cada uno tendrá que subir su podcast del artículo, bueno, que las parejas, del artículo y de el artículo, del libro y del artículo. Y aquí cada uno tendrá la libertad de crear su carpeta con el nombre de las parejas, los nombres de las parejas. En la carpeta ponen los nombres de las dos personas en las carpetas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. ¿De los ejercicios Sí, es profe. todos o solo los que pasamos? No, todos tienen que subir ahí sus ejercicios. Igual, crean su carpeta con su nombre y sus ejercicios. Cada quien sube sus ejercicios, se hace su carpeta ahí, por favor. ¿Sí? Y esta carpeta se llama ¿qué? 2024-1. 2024-1. Y compartir, obtener enlace. Y lo voy a con cualquier persona con el enlace. Y copiar el enlace. Se los voy a pasar por acá por el chat para que lo tengan, ¿sí? No le voy a poner también para editar. Ah, perdón. Editor, copiar enlace. Ay, listos, ya les mandé el enlace. Debe ser Gmail, para que no tengan problema. ¿Sí? Sí. Excelente. Ahora sí ya no me regrite. No. Muy bien. Entonces, así quedamos, jóvenes. ¿Listos? Sí, profesor. Va.
Entonces, nos veríamos el martes, por favor. Los espero a las 12 del día en el auditorio. ¿Sí? Sí. Sí, está bien, profesor. Porfa, se los encargo mucho. Ya se registraron, ¿eh? Profe, Va, estaré- va que va. Entonces, nos vemos el martes por ahí y el miércoles nos vemos en el salón. ¿Vale? Sí, profesor, Sí, profe, muchas gracias. Va, dígame. tengo una duda, no sé si al final puedo Ay, se la- ¿mande? sobre el servicio. Ajá. Este, bueno, no sé si eso me todos. Se llevó mucho eco. La hoja que me mandó, se la tengo que imprimir No, no, todo es en igual. electrónico. Ah, ok, igual la firma que viene, que tengo que poner ahí, ¿verdad? Ajá, igual en electrónica su firma. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí, ándale pues. Jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el martesito. Disfruten su puente. Igual, Hasta profe, hasta Igualmente, luego. profe, Gracias. gracias. Hasta luego, Gracias, igual. profe. Hasta luego. Bye bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí, José. Ay, perdón. Sí, por aquí o no sé. Sí. Le quería preguntar si le dio seguimiento la ingeniera Hilda Ruiz. Pues no me mandó nada. No me diga eso, no le mandó unos documentos.